Bienvenidos, señoras, señores, aquí a una nueva sesión, un nuevo episodio de Revolución en Valores. Seguimos formándonos, como decíamos en la edición anterior. Vamos a compartir con ustedes, el ciclo hoy con un invitado que estuvo la vez anterior y que realmente es exquisito para poder conversar y poder ayudarnos a formarnos con nuestros valores cívicos y seguir tratando este tema tan acuciante, tan preocupante como es el juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con nosotros el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Marcelo Gallo Tagle. ¿Cómo le va, doc? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. A efectos de no robarle nada de tiempo hoy y entendiendo que es tirano en TV, nosotros quedamos, por supuesto, en los puntos que señaló anteriormente usted respecto al asidero que pretenden encontrar la gente que generó el juicio a la Corte Suprema de Justicia y lo que está pasando el día de hoy con los testigos, etcétera, etcétera. También mencionaba en off el doctor, por supuesto, y nos hacía saber el informe que presentó la Asociación de Magistrados, usted a la cabeza como representante, como presidente del mismo órgano, ante la Relatoría de la ONU. Si nos puede compartir, porque entendemos que está detallado, porque les queremos compartir a nuestra gente, está detallado la cantidad de incongruencias y cuestiones inconvenientes que derivaron en este juicio, ¿no es cierto? A ver, sí, la Asociación de Magistrados integra la Federación Latinoamericana de Magistrados, donde yo ahí ocupo el cargo de vicepresidente primero, y en las gestiones que realizamos el año pasado estuvimos presentes tanto en la ONU como en la OEA, tratando de motorizar la intervención efectiva, tanto del secretario general de la ONU como de la Relatoría en defensa de la independencia del Poder Judicial, que tiene sede en la ONU, para tomar conocimiento de las situaciones que están ocurriendo en toda Latinoamérica. Bien. Y tomara las medidas del caso que corresponden. Todos recordamos que en el mes de enero hubo una presentación de la República Argentina cuestionando la actividad del Poder Judicial y que el mismo día la ONU le respondió al Estado argentino sobre los distintos reclamos, parámetros o inconvenientes que existían. Claramente esa respuesta no fue al dictamen presentado durante la mañana por las autoridades del Poder Ejecutivo, sino producto de muchas investigaciones que se vinieron haciendo del año anterior y los reclamos. A partir de eso y puesto en funcionamiento, la relatora de la ONU nos convocó a todas las asociaciones de Latinoamérica a una primera reunión informativa donde expusimos sintéticamente los detalles que estábamos mencionando y nos pidió que hiciéramos este informe circunstanciado, que es al que vos hiciste referencia recién, que fue presentado hace un par de semanas. Y lamentablemente cuando nos pusimos a desarrollar ese informe circunstanciado, donde hicimos todo un raconto de cuestiones muy puntuales, o sea, sin entrar en cuestiones que pueden ser ideológicas y opinables aún dentro de nuestra propia institución, ese informe solamente se circunscribió a las demandas presentadas por la asociación, en las que triunfó, y las presentaciones que se realizaron en el Congreso cuando fuimos convocados para tratar ciertas leyes. La primera, como siempre hemos hablado, y creo que acá más de una vez también lo hemos hecho, la ley nuestra previsional, mal explicada, que no es de privilegio, donde todo el aporte lo hacemos nosotros, con lo cual nosotros somos quienes financiamos nuestra caja jubilatoria, fue producto de una modificación muy gravosa en el año 2020, que fue la única ley que se trató en el Congreso en ese año en donde se inició la pandemia. Se abrió, trató de nuestra ley, modificar nuestro sistema previsional en forma muy gravosa y no hubo ninguna otra ley durante 2020. Algo semejante está ocurriendo ahora, como estábamos hablando la vez pasada, del tema del juicio político. Pareciera que no hay otro problema en la Argentina, solo se está tratando el trámite de la Comisión de Juicio Político. Esos temas son dos de los que se puntualizaron en el informe en la ONU. El otro fue la demanda que debió iniciar la Asociación de Magistrados cuando se pretendió bajo un título muy seductor. Obviamente nosotros también aspiramos la democratización de la justicia siempre, pero por debajo de ese título era un avasallamiento absoluto donde se pretendía elegir a los jueces que integran el Consejo de la Magistratura en forma popular, absolutamente inconstitucional. Obviamente lo presentamos nosotros, el Colegio de Abogados, obtuvo sentencia favorable, se decretó la inconstitucionalidad. Ese fue otro de los temas que hemos planteado. Hemos planteado también el tema vinculado a las modificaciones que pretendían hacerse dentro de la ley organizativa de ambos ministerios públicos. ¿Por qué los cuestionábamos?
porque como hoy quien impulsa la investigación es el Ministerio Público Fiscal, se pretendía tener fiscales domesticados y de fácil remoción cuando eso no ocurría. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, para poder remover a cualquier integrante del Ministerio Público, se necesitan 2/3. En el proceso acusatorio, que es lo que se está pretendiendo que se proyecte hacia todo el país, la función del fiscal y de los ministerios públicos en general es relevante. Si yo tengo un fiscal que acuse en algo que no me es conveniente desde el poder político, lo tengo que domesticar, o lo remuevo, o con la amenaza de poder removerlo, tratar de torcer su dictamen, cosa que no lo han logrado jamás, torcer la voluntad de nadie, y se trabaja honesta y apasionadamente. No, y veo que se está batallando, perdón, entiendo que la gente del otro lado le ve ocurrir lo mismo, se está batallando, el Poder Judicial realmente está dando pelea, y si la gente, insistimos, debe y puede tener que entender que esto apunta a la vigencia de nuestro Estado de Derecho, porque el Poder Judicial, y ahí me permito acotar, doctor, ¿por qué sigue siendo importante preservar este poder y esta independencia del Poder Judicial? Porque es el poder contramayoritario, y lo que hace el Poder Judicial al declarar una sentencia es decirle a la mayoría que el poder que tienen está protegiendo de algún modo a las minorías, y le está diciendo a ese Congreso, a ese presidente, a quien haya declarado una norma que en ese caso en concreto es inconstitucional, protegiendo a la persona, al judiciable, es decir, al que está en situación más desfavorable. O sea, el Poder Judicial protege a las minorías ante el avasallamiento de las mayorías. Y esto es lo que se está viendo también en esta presentación. Exactamente, es así. Y una cosa que nos alarmó muchísimo al elaborar este informe para presentar en la ONU, el cual tratamos de hacerlo de la manera más aséptica posible y menos opinable en cuanto a su contenido, nos circunscribimos a poner exclusivamente puntos en donde toda nuestra institución había estado de conformidad con todo lo que estoy hablando, y fue por unanimidad que salieron todos estos planteos. Los distintos juicios que iniciamos, las presentaciones que hicimos en el Congreso de la Nación, todas las hicimos con la unanimidad de todos nuestros integrantes, que como corresponde representan a distintos sectores, distintos pensamientos, ideologías, razonable y sano en un sistema democrático. Pero todas estas presentaciones fueron uniformes, y al elaborarlo realmente nos alarmó mucho la cantidad de años que estamos haciendo este tipo de defensas que vos bien mencionás, en defensa de la independencia del Poder Judicial. Y también vos hiciste unas menciones muy puntuales. Es esa independencia que nosotros tratamos de defender, no es una independencia corporativa, es un beneficio del ciudadano. Es lo que quieren hacer decir, es lo que quieren hacer decir, y meterle a la gente, por favor, en la cabeza que hace a la defensa de los intereses del salario y la jubilación a futuro, y que es, por supuesto. Sintetizándolo como usted dice, una defensa corporativa. Claramente no, claramente se está protegiendo a toda la Por lo cual claramente es cierto, entonces, que bajo ese argumento falaz, se trata de inducir a la gente a una imagen negativa, y no se permite mostrar a la gente que, en definitiva, primero, esa independencia beneficia al ciudadano. Pero ¿en dónde sería el ejemplo más claro para verlo? De repente cualquier ciudadano puede tener algún conflicto con un poderoso, y el poderoso me refiero a un político, un poder económico, mediático, lo que fuera. Y puede tener ese conflicto. Y el ciudadano tiene que tener la garantía y la certeza de que no importa el poder de su contraparte, va a tener un juez que, con independencia del poder de cualquiera de los dos, la decisión va a ser ecuánime, justa, de acuerdo a las circunstancias del expediente y la prueba aportada. Y no importa qué poderío tenga un sector en perjuicio del otro, siempre va a haber ecuanimidad. Esa es la independencia a la que nosotros marcamos. Y eso es lo que nosotros señalamos cuando quieren domesticar al Poder Judicial, para que los fallos sean coherentes con lo que el interés económico, político, mediático persigue, y si molesta, lo remuevo. Eso es lo que de allá nos asustó, la cantidad de años que venimos en esta lucha triunfando, entendemos nosotros, porque no han podido doblegarnos y domesticarnos. Seguro que sí, doctor. Muy agradecida realmente. No, al contrario. Bueno, vamos, insisto, a seguir siendo nosotros testigos y brindando este espacio, por supuesto, para la vigencia y el esclarecimiento de todas estas cuestiones. Gracias. No, y muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Señoras, señores, continuamos con más programación.